Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. El día de hoy revisaremos este tema dentro de la asignatura de endocrinología, el cual es hipertiroidismo. Vamos a tocar los principales aspectos de hipertiroidismo, son aproximadamente 10 diapositivas. Si ustedes requieren mucha mayor información, habrá que ir a un libro de texto de endocrinología, ya que aquí solamente se tocan puntos importantes y esenciales para la práctica diaria. Dentro de la etiología tenemos que hay diferentes causas de hipertiroidismo. La principal va a ser la enfermedad de Graves, con un 60 a 80% de todas las tirotoxicosis. Tirotoxicosis solamente se refiere a incremento de las hormonas tiroideas y dependiendo de la causa de ese incremento es donde se puede definir a la enfermedad. Tenemos otro tipo de hipertiroidismo que son las tiroiditis. Estas tiroiditis se refiere a inflamación de la glándula tiroides y por lo regular cursan por una fase tirotóxica, después una fase normo o hipotiroidea. También tenemos un adenoma tóxico. Este se puede dividir en bocio multinodular o nódulo único. Para poder identificar esto vamos a ver más adelante el algoritmo diagnóstico en donde se requiere una prueba con un gamagrama. También unas causas raras de hipertiroidismo es un tumor secretor de TSH o un síndrome de resistencia a la hormona tiroidea en el cual se vería una TSH elevada y una T4 libre. Ahorita vamos a ver en el algoritmo diagnóstico cómo es que podemos diferenciar cada una de estas etiologías. Dentro de otras causas de hipertiroidismo tenemos a la ingesta de amiodarona. De hecho, esta se relaciona con hipo o hipertiroidismo. El hipertiroidismo inducido por yodo, algunos tumores ováricos como el struma ovari, tumores secretores de hormona gonadotrópica como el coriocarcinoma o el cáncer folicular de tiroides. Dentro de las manifestaciones clínicas, en general van a ser síntomas adrenérgicos. Esto va a incluir sudoración, temblor, caída de cabello, taquicardia, fibrilación auricular, pérdida de peso, diarrea, alteración de la menstruación, hiporreflexia y osteoporosis. Son muy inespecíficos y no hay alguno que ustedes puedan valorar que tenga gran sensibilidad, pero la mayoría de pacientes se presentan con alguno de estos síntomas. Además, habrá que considerar una tirotoxicosis apática, sobre todo en pacientes adultos mayores en los cuales pueden no tener ningún síntoma de los que les acabo de comentar previamente y solamente van a reportar cansancio y malestar general, sin tener ninguna manifestación clínica de las que les comenté arriba. Dentro del laboratorio, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Con unas pruebas de perfil tiroideo. Si ustedes tienen un poco más de dudas sobre cuáles son las pruebas de función tiroidea, les dejo arriba en la tarjeta el video previo en donde explico cuál es la utilidad de las principales pruebas de función tiroidea y cómo van a realizar su interpretación. Tenemos que en el hipertiroidismo vamos a tener incremento de T4 libre y disminución de T3 y la TSH por lo regular va a estar disminuida, ya que en el hipertiroidismo primario la producción de hormona está a nivel de glándula tiroides y esto hace que se suprima el eje con disminución de TSH. Les recuerdo, si tienen dudas sobre este eje pueden ver el video que les dejé previamente. Esto es cierto en la mayoría de hipertiroidismo, aunque en tumores secretores de TSH van a estar incrementados T4 y TSH. Ahorita vamos a ver en el algoritmo diagnóstico cómo llegaríamos a ese diagnóstico. Para poder valorar la causa nos va a ser muy útil un gamagrama. Recordar que no tiene utilidad si el paciente recibió contraste o el paciente ha recibido recientemente una carga con amiodarona, ya que interfiere en el gamagrama y en las pruebas de función tiroideo. También rara vez se requieren anticuerpos, a excepción del embarazo en el cual se puede valorar el riesgo de Graves fetal y también puede encontrarse a nivel de laboratorios hipercalciuria, hipercalcemia y anemia. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de un hipertiroidismo primario? Primeramente tenemos que llegar a este diagnóstico. Este diagnóstico se llega con este tipo de pruebas de función tiroidea en donde vamos a tener la producción incrementada de hormonas tiroideas a nivel de tiroides, por lo cual va a haber un incremento de T4. Esto va a suprimir la TSH y también puede haber incremento de la T3 total. Esto es lo esencial, incremento de la T4 libre, lo cual va a suprimir el eje y va a llevar a disminución de la TSH, a diferencia de los tumores de TSH en donde la TSH va a estar elevada, va a estimular el eje y también va a estimular la liberación de T4 y la liberación de T3. Entonces diferenciar esas dos causas. Una vez que tenemos el diagnóstico de hipertiroidismo primario por las pruebas de función tiroidea, vamos a realizarle un gamagrama. En el gamagrama vamos a poder valorar cómo es la captación del hisopo a nivel del tejido tiroideo, en donde hay diferentes tipos de captación, una captación difusa, una captación local o que no haya ninguna captación. Lo más común es que esté aquí una captación difusa en donde podemos valorar si es heterogénea u homogénea. Si la captación es difusa y homogénea, podremos pensar en una enfermedad de Graves.
Si la captación es difusa y heterogénea, vamos a considerar un bocio multinodular tóxico. Recordar cuáles son las vías para poder diagnosticar Graves y cuál es la vía para poder diagnosticar un bocio multinodular. Por otra parte, si la captación es focal, podemos saber que solamente hay una porción pequeña o un poco más extensa de la glándula tiroides que está provocando este incremento de hormonas y por lo cual podremos diagnosticar un adenoma funcional, a diferencia de la captación difusa que puede ser en toda la glándula tiroides. Y si no hay captación del radioyodo, podemos pasar a medir la tiroglobulina. ¿Esto para qué la vamos a medir? Para poder ver si es una tirotoxicosis facticia o si es una tiroiditis por ingesta de yodo o alguna tumoración, ya que esas causas van a elevar la tiroglobulina y la tirotoxicosis facticia va a disminuir la tiroglobulina. ¿Esto a qué se refiere? A ingesta externa de hormonas tiroideas. Si nosotros valoramos un paciente que cumple esa definición de hipertiroidismo y al momento de hacerle el gamagrama vemos que no hay ninguna captación, está indicada medir la tiroglobulina sérica, ya que mediante esta forma podremos saber si el paciente está consumiendo hormona tiroidea de manera exógena o tiene alguna otra tumoración o alguna otra causa de hipertiroidismo. Entonces, solamente hablaré brevemente de la enfermedad de Graves. Es la única diapositiva en donde la relación mujeres-hombres es 5:10:1, es mucho más frecuente en las mujeres y es más común entre 40 a 60 años el diagnóstico. Los anticuerpos sirven para poder diagnosticar la enfermedad de Graves, aunque, como les acabo de comentar, el patrón de un hipertiroidismo difuso homogéneo nos hace sospechar fuertemente en Graves. Si tienen los anticuerpos pueden solicitarlos y se piden los TSI. También, si quieren saber cuáles son esos tipos de anticuerpos, pueden ver el video pasado, en donde son anticuerpos estimulantes de tiroides y van a estar positivos en más del 80% de pacientes, y también puede tener algunos otros anticuerpos positivos, como los anti-TPO, antitiroglobulina y anticuerpos antinucleares. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas específicas de la enfermedad de Graves? Son estas tres, adicionales a todas las manifestaciones clínicas que tiene un paciente con hipertiroidismo, las cuales son bocio, que puede ser difuso, no doloroso, van a tener oftalmopatía. La oftalmopatía en general se presenta cuando hay una alteración a nivel de función tiroidea, ya sea en hipo o hipertiroidismo, aunque es mucho más frecuente en pacientes que tienen una enfermedad de Graves. Se puede presentar hasta en 50% de los pacientes y en más del 90% de los pacientes si se realiza un estudio formal para poder valorar la oftalmopatía. También se encuentra edema periorbitario, proptosis, conjuntivitis, diplopia, y esta va a estar asociada con el tabaquismo y va a ser de peor pronóstico. El mixedema pretibial también puede encontrarse en un 3% de los pacientes, y recordar que es una dermopatía infiltrativa. También solamente les hablaré una diapositiva sobre la tiroiditis, la cual se puede dividir en aguda, subaguda y otras causas. En aguda, por lo regular, se dice que es asociada a infección bacteriana, aunque es muy poco común actualmente y sobre todo está asociada a intervención quirúrgica. ¿Cuáles son los dos agentes principales de una tiroiditis? Son dos cocos gram positivos, como el estafilococo y el estreptococo. La tiroiditis subaguda también puede dividirse en tirotoxicosis transitoria, hipotiroidismo transitorio y posteriormente a regresar a una función normal, aunque un paciente puede quedarse con hipotiroidismo. Puede ser dolorosa o puede ser siliente. Si es dolorosa, podríamos pensar en viral o en una granulomatosa o de Kerbein, en donde vamos a encontrar fiebre y aumento de reactantes de fase aguda como velocidad de sedimentación globular o PCR, y siliente en este tipo de alteraciones, como en una tiroiditis autoinmune, que sería una tiroiditis de Hashimoto, o una tiroiditis linfocítica, o una tiroiditis postparto, que también está descrita. Otras causas de tiroiditis sería por medicamentos, sobre todo que como les comentaba puede causar tanto hipo como hipertiroidismo, puede ser litio, puede ser inhibidores de la tirosincinasa, también puede haber tiroiditis por palpación, aunque es raro, y una tiroiditis post-radiación. Para terminar, solamente comentarles cuáles son los principales tratamientos para poder controlar estos pacientes. De primera línea tenemos a los beta bloqueadores. Estos, ¿qué función van a tener? El control de la taquicardia y el control de todos los síntomas adrenérgicos, además de que el propranolol disminuye la conversión sérica de T4 a T3. Si nosotros diagnosticamos una enfermedad de Graves, está indicado iniciar antitiroideos o yodo radioactivo para poder dar tratamiento a este tipo de pacientes. Se puede dar tratamiento con tionamidas y dentro de esas se encuentra el metimazol, aunque 70% de los pacientes tienen recurrencia después de un año de tratamiento, y habrá que valorar los efectos adversos, sobre todo prurito, rash, artralgias, fiebre y que es el más grave, agranulocitosis en 0.5% de los pacientes.
El propiltiuracilo también puede usarse, aunque este es de segunda línea, y habrá que vigilar también pruebas de función hepática por riesgo de necrosis hepatocelular y también valorar la biometría hemática y las pruebas de función tiroidea. ¿Qué otro tipo de tratamientos hay? El yodo radioactivo. Este se da a pacientes ambulatorios. Por lo regular los pacientes tienen pretratamiento con antitiroideos y sobre todo considerar esto, suspender los antitiroideos 3 días antes del yodo, ya que si no, no va a ser útil ese tratamiento. Posterior a la ingesta de yodo, más del 75% de los pacientes van a ser hipotiroideos. ¿Qué otra opción hay para tratar? La cirugía, aunque esta es menos común para enfermedad de Graves y es reservada para pacientes con bocio obstructivo y que tienen oftalmopatía, ya que la oftalmopatía es una contraindicación en general para el yodo radioactivo. Además, si tenemos un adenoma tóxico o un bocio multinodular, se puede dar yodo o cirugía. Esto depende de cada paciente y siempre debe ser valorado por un especialista, ya que lo que les estoy comentando ahorita son puras generalidades, como un repaso súper breve de todo lo que es hipertiroidismo. Entonces, si tienen alguna duda, pueden dejarla en la parte de abajo de los comentarios. Muchas gracias por terminar de ver el video y los invito a darle like al video para continuar recibiendo este tipo de videos. Saludos.